Bueno, por supuesto, atentos a lo que está sucediendo todavía en Brasil, porque ya sabemos que Lula va a ser el próximo presidente y asumirá el 1 de enero, pero se espera con expectativa si va a haber o no un mensaje del presidente actual, de Jair Bolsonaro, si va o no a decir y reconocer que Lula le ha ganado por escaso margen, y sobre todo en una elección que ya la vamos a analizar, ha tenido una captura de votos Bolsonaro mucho más importante en la segunda vuelta que el propio Lula. Sí, ahí, por ejemplo, ha duplicado la propia marca que se había impuesto. Alcanza, vos tenés los números precisos, pero sí, vamos a dar en términos generales unos 7 millones de votos más que lo que fue la primera vuelta Bolsonaro, y Lula alcanza unos 3 millones de votos más que lo que fue la primera vuelta, ¿no? Exactamente. Si vos observás un dato que es relevante, el nivel de aquellos que decidieron no ir a votar en la primera vuelta prácticamente se duplica en la segunda vuelta, en cuanto a que es la misma cantidad de gente que no fue a votar en la primera que tampoco lo hizo en la segunda vuelta. O sea, esa franja del 20% del padrón estuvo ausente en las dos elecciones. El 2 de octubre y estuvo ausente hoy. Claro. Por ende, ninguno de los dos candidatos pudo obtener votos de ese electorado que quizás presagiaban podía alcanzar la posibilidad de ir a votar y sumarlo o a Lula o a Bolsonaro. Como se dice en política, esa laguna no estaba habilitada para la pesca. Exactamente. ¿Dónde obtiene los votos, los más de 7.127.879 votos que, a diferencia de la primera vuelta, obtiene Bolsonaro? Sí. Suma Bolsonaro. ¿De dónde los saca? ¿De dónde salen esos 7 millones de votos que Bolsonaro sube? En definitiva, terminan saliendo indefectiblemente de quienes han salido entre tercero, cuarto y quinto puesto en las elecciones del 2 de octubre, es decir, en la primera vuelta. ¿Por qué? Porque entre la que fue tercera aquella vez, Simone Tebet, y Ciro Gómez, entre los dos, en la primera vuelta habían obtenido 8.514.000 votos. Claro. Y Bolsonaro ahora tiene 7 millones más. Es decir, prácticamente, no digo la totalidad, pero sí el 90, 78, 80% de esos votos de Tebet y de Ciro Gómez fueron a Bolsonaro, con el agregado de que Tebet se había pronunciado a favor de Lula. Sí. Había dicho... Sí. Es más, dijo, trabajé más para la campaña de Lula que para mi propia campaña. Conclusión, el apoyo de los dirigentes ya no es una condición sine qua non para que la gente vaya a votar a quien el dirigente dice que va a acompañar. Exactamente. Ahora, fijémonos lo siguiente, también es un dato para tener en cuenta. ¿Cuál fue la diferencia en número real, no en porcentual, sino en número de votantes entre Lula y Bolsonaro? La diferencia fue de 2.134.782 votos. Bien. Ahora Lula le gana hoy por esa diferencia. Vamos a desglosar esos 2 millones de votos. Vos recién acabas de decir que los que habían salido terceros, cuartos y quintos reunían 8 millones de votos. Exactamente. De esos 8 millones, 7 fueron a Bolsonaro. 1 fue a Lula. ¿Y dónde está la diferencia de 1 millón de votos? Bueno, resulta que Lula da Silva, que siempre gana en el Nordeste, ganó, una vez más, pero a Bolsonaro no le alcanzó el 30% que habían calculado y terminaron en un 27%. Ese 27 al 30 que habían calculado es 1 millón de votos. Y ahí tenés los 2 millones de votos de diferencia que hay entre Bolsonaro y Lula da Silva. Una elección hiper ajustadísima, que lo que podemos decir, y ahora en tren de las interpretaciones, es ganó el menos peor. ¿Viste que siempre se dice ganó el menos malo? Sí. Bueno, en este caso ganó el menos peor. ¿Por qué ganó el menos peor, decimos esto? Porque de un lado lo teníamos a Bolsonaro, que es el Donald Trump latinoamericano, que es un impresentable, que es un maleducado, y del otro lado lo tenemos a Lula da Silva, que es un corrupto de buenos modales. En ese margen es donde se da el menos peor. Causas que van a seguir en la justicia. Las causas por ahora van a seguir en la justicia. Veremos lo que se está argumentando, ahora, ¿no? y ahora habrá que estar atentos, porque teniendo en cuenta lo ajustado de esta diferencia electoral, es si Lula va a poder cumplir con el cometido que era disolver los tribunales que lo tenían a él todavía dentro de la trama de corrupción. Sí. Si él los disuelve, bueno, él va a quedar libre, impoluto. Ya se sabe, ha dicho Lula, que para la próxima elección él no se va a presentar a la reelección. Va a ser un hombre de 83 años. Sí, tiene 77 hoy.
hay que tener en cuenta, ¿no? Sí. 81, 82 años. Sí. La cuestión es que de un lado entonces, volvemos a graficar esta situación, teníamos a Drácula, del otro lado al hombre lobo. Drácula no aceptaba a los homosexuales, odiaba a las mujeres, no era indigenista. La violencia explícita de parte de la lucha con el COVID. Sí. Hay que recordar el tema del COVID, los miles de millones en Brasil. muertos, ¿no? Y de otro lado el hombre lobo que va a destrozar la economía. Habrá que ver cómo están mañana los mercados, Sebastián. Bueno, ya el jueves y el viernes, el real había empezado a tener un ritmo de devaluación mucho más acelerado, ¿no? Con respecto al dólar, habiendo sido el real hasta aquí de las monedas sudamericanas la que además se había fortalecido junto con el peso uruguayo contra el dólar. Por eso es un gran desafío para Lula lo que viene. Primero porque tiene un Congreso que no va a ser a su favor o que no va a ser mayoritario para Lula, todo lo contrario. Aquí hay un bolsonarismo que va a permanecer en Brasil y que va a ser una fuerza política condicionante de la gestión que va a iniciarse el 1 de enero. Y además, porque Lula tendrá el desafío de no quebrar algo que en Brasil no sucedía hace muchos años, que el Producto Bruto Interno de Brasil, por ejemplo, está apalancado en un 39% por su comercio exterior. Fortísimo comercio exterior que ha logrado Bolsonaro. Y sobre todo, porque gran parte de la economía brasileña, la inversión de la economía brasileña proviene del sector privado, y ya no del Estado. Y esto ha quebrado una racha prácticamente del año 1960 que venía dando indicadores donde el Estado era el mayor inversor. Ahora es el sector privado el que apalanca la economía. Y es un gran desafío para Lula si va a modificar ese esquema o si efectivamente va a continuar con los lineamientos. Recién en el programa de Roberto García estaba Martín Redrado. Cuando se iba Martín Redrado le pregunté, digamos, fuera de micrófono, si pensaba que Paulo Guedes, el ministro de Economía actual de Bolsonaro, podría continuar la gestión de Lula. Me dice, mira, no creo que sea Paulo Guedes, pero Lula tendría que poner a alguien de esa misma línea. Lo clave en este contexto que estábamos hablando de Drácula y el hombre lobo, ya explicamos por qué Drácula, estamos desarrollando por qué el hombre lobo, es si el hombre lobo realmente va a destrozar o no la economía que se presenta o que la deja Bolsonaro muy fuerte, muy sólida, dejó un Brasil en crecimiento a pesar de todo, a pesar de la pandemia, a pesar de la guerra entre Rusia y Ucrania, a pesar de todo. Entonces el tema es, si él no destroza la economía, si va a poder cumplir con su mandato, sus promesas electorales, que es de darle a los pobres, que son los que lo han votado en prácticamente todo el norte de Brasil, darle a los pobres lo que los pobres están necesitando. ¿De qué manera se lo va a dar si no destroza la economía? Este es el gran desafío que tiene Lula da Silva a partir de que asuma, ¿no? Nos vamos a Brasilia, estamos allí con nuestro compañero enviado de Canal 26, Brian Mayer, esperando la palabra de Bolsonaro, si finalmente va a hablar o no el presidente de Brasil. Recordemos, Gustavo, que en la primera vuelta, en ese mismo lugar donde está Brian, es donde dirigió su mensaje. Sí. ¿Cómo estás, Brian? Buenas noches. Hola, Brian, ¿cómo va? ¿Qué tal, Gustavo, Sebastián? Una alegría poder hablar con ustedes. Bien lo marcan, estamos frente al Palacio da Alvorada, la residencia presidencial del jefe de Estado de Brasil, en este caso todavía Jair Bolsonaro. Les cuento que hace cosa de 10, 15 minutos, lo que ocurrió fue directamente un apagón de todas las luces del interior del palacio, lo cual incrementa aún más las sospechas que se viene hablando entre los colegas que nos encontramos aquí desde más temprano, que es que Bolsonaro finalmente no va a hablar esta noche. De hecho, algunos medios de comunicación nacionales aquí ya han dicho esa información en sus portales. No hay ningún tipo de explicación oficial todavía, ni la hubo a lo largo del día, confirmando o descartando la presencia aquí del presidente de Brasil. Ustedes recién lo remarcaban, él se presentó en este preciso lugar donde estamos ahora en la última elección, pero lo hizo muchísimo más temprano, a las 8:30 de la noche, horario que sin embargo también hoy ya mostraba un resultado contundente en las cifras oficiales que entrega el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, a esta hora, quizás por la paridad que hay ya con prácticamente el 100% de las mesas escrutadas, Jair Bolsonaro debe continuar analizando cuál será el discurso, pero también cuál será la postura que adoptará a partir de ahora. ¿Reconocerá o no la derrota electoral? En caso de que sí o de que no, ¿de qué manera lo hará y cuáles serán los pasos a seguir? Porque también habló hace instantes nada más el máximo responsable de la justicia electoral y dijo que él como funcionario habló con los dos candidatos
que los dos reconocieron los resultados y que a partir de ahora hay que empezar a trabajar por el país a partir de lo que han elegido. Así que la expectativa de todas formas continúa en este lugar donde, insisto, nadie se anima a descartar, por lo menos oficialmente, que Jair Bolsonaro no hablará, pero las luces se apagaron, como quien dice, apago todo y me voy a dormir. Habrá que ver si esto es así o si finalmente viene a hablar frente a la prensa. El fastidio de Bolsonaro, Brian, Sebastián, audiencia, tiene que ver con que él no va a encontrar ahora un eco, un lugar en donde quejarse. Siempre uno puede decir, bueno, me voy al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral es pro Lula. Me voy a la Corte Suprema. La Corte Suprema es pro Lula. ¿A dónde me voy? No me voy a ningún lado. Voy a tener que asumir que perdí, porque la única contundencia que yo tenía, debe pensar Bolsonaro, es la traducción de los votos. Los votos no me están acompañando, no me queda más nada que recurrir y voy a aceptarlo elípticamente. No lo va a aceptar probablemente, ¿no? Por ahí en un rato salga, pero digo, por el momento lo que hace es aceptarlo elípticamente porque a él no le queda recurrencia para protestar lo que seguramente debe considerar que fue, y aparte esto independientemente del resultado, y esto lo dicen fuentes objetivas de todo tipo, no hubo presidente en Brasil que se haya enfrentado como se ha enfrentado Bolsonaro a todas las corporaciones, la corporación periodística, judicial, electoral, no hubo. Él mismo lo dijo en el debate del Este es el viernes, único presidente que logró tener enfrente, por mérito propio también, porque ojo, no vamos a pensar que Bolsonaro es las Carmelitas de Calzas, pero hay otra realidad innegable, que es que todo el aparato estaba en contra de él. Sí, por supuesto. Les agrego algo también a lo que ustedes contaban hace un ratito que me parece valiosísimo, el tema de las cifras de estas elecciones, cuánto ha crecido cada uno, cómo se han trasladado los votos. Pero para terminar de dimensionar eso, hay que destacar también que fue básicamente la misma cantidad de votantes, porque en la primera vuelta hubo 123 millones de brasileños, por redondeo, que se acercaron a votar, y hoy fueron 124 millones de brasileños los que fueron a las urnas. Es decir, lo que ustedes explicaban es básicamente en base a una réplica en la cantidad de personas que fueron a votar, así que el traslado de votos es, si bien uno lo analiza en términos fríos a los números, ¿no? Es tal cual lo que ustedes explicaban, la variación y el crecimiento que cada uno tuvo, 3 millones arriba de Lula respecto a la anterior elección y alrededor de 6-7 millones Jair Bolsonaro, sí. Además hay que tener en cuenta, una vez más salieron derrotadas las encuestadoras, que daban un resultado abrumador a favor de Lula. No ocurrió. Fíjense ustedes que terminó prácticamente en una diferencia de 1.800.000 votos, 2.134.000 2 millones de votos. Datafolia, que es una de las encuestadoras que más repercusión ha tenido, daba una diferencia de 4 puntos. En realidad decía 52-48 que iba a terminar el balotaje. La segunda vuelta claramente no fue así. Brian, estamos atentos. Correcto. Cualquier novedad de volvemos hecho, contigo. Sí. Así será, aquí estaremos. Chao, buenas noches, Brian. Hasta luego.